Nosotros tratamos ayer sobre la, aleluya, profecía, definición del término. Profecía significa predecir, proclamar y edificar, y edificación del cuerpo de Cristo. Tratamos sobre explicación e ilustración del don de profecía. Allí hablamos la diferencia que hay en el ministerio y en el don. Aleluya. Tratamos sobre el propósito del don de profecía, sobre la proclamación. ¿Y cuál fue el versículo cuál era el versículo clave? Primera de Pedro 4:11. Sí, 4:11. El que hable conforme a la Palabra de Dios. El que ministre conforme al poder De Dios. Amén. Entonces tratamos Para darle la gloria a Dios. Sí, porque eran 3 partes. Predicción. Predicción tratamos sobre que se trata sobre predecir el futuro. Sí. Entonces nos quedamos en el capítulo en instrucciones para el uso del don de profecía. Sí, donde arranca la profecía. 1 Corintios 14, 29 hasta el 40. Exactamente. Ahí nos quedamos. ¿En qué página? El suyo sí es como el mío. ¿Le digo dónde va? 157. Vaya 157. Sí. El suyo es como el mío. 141. Ve, esos son diferentes. Sí, pero que ese más chulo, ¿sabes por qué? Porque si abre así. Usted no puede. Por eso. Claro. Primera de Corintios. Primera de Corintios 14, del 29 al 40. Ahí vamos. Función del don de profecía. Sí. Casi llegando a la examen. Sí, no, ya va. Hermano, vuelvo y repito. Miren, Sí. Diga, varón. Consejero. Varón, ese libro la semana que viene va a ser bueno, ese libro. Sí. quizá comencemos, dentro de 2 semanas, quizá comencemos con este libro. Este es Consejero, Maestro y Guía, un estudio sobre el Espíritu Santo. Una pregunta, varón. ¿Por qué no, los libros no vienen todos así con alambre? Así son buenos. Estos son viejos. Ah. No, pero el de ellos es nuevo. Porque estos son nuevos, entonces no, esto es muy difícil, se cierra. Entiendo, Porque esos entiendo. son buenos porque hace Sí. por el alambre, eso es bueno. Sí, sí. Vamos a comenzar con este libro. Hermanos, y los que hagan los autoexámenes y me lo entreguen, yo hablé con el director y ellos están de vacaciones. Entonces yo le tengo que enviar todo lo que ustedes me dieron el lunes para que hagan todo, porque tengo que esperarlo. Pero él me envió antes de partir, pienso, los libros y me llegó. Y posiblemente me llegaron el lunes, también pienso buscarlos allá en un lugar. Hermanos, dentro de 2 semanas comenzamos con este estudio. O sea, vamos a decir del 1 al 3 de agosto, ¿no? Más o menos. Pues ya estamos a 15 hoy. 30. O al final de este mes. quizás. Sí, o vamos a decir el otro mes, comenzamos Sí, con sí. este libro. Más la vigilia. Sí, también. Violeta, Sí, señor. ¿te quedaste con mi libro? Sí, sí, aquí lo tengo. Por favor. Sí, perdón. Gracias. Dios le bendiga. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Leo. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice así. Aleluya. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Espíritu Santo, guíanos en el nombre de Jesús, danos sabiduría y entendimiento. Amén. Hermanos, instrucciones para el uso del don de profecía.
1 Corintios 14, 29 hasta el 40. Vamos para allá. Lo hemos leído, pero vamos a seguir leyéndolo. Aleluya. Amén. Amén. Violeta, ¿lo puede leer? Del capítulo 14, versículo 29 hasta el 40, 1 Corintios, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Es así, que no le permiten hablar. Porque en el capítulo 11, versículo 5, dice que profetizan. Entonces, se está tratando de un orden, ¿eh? De un orden en el culto de adoración en la iglesia. Para aclarar, porque algunas personas, algunas iglesias cogen estos textos y enseñan claramente que la mujer ni siquiera, la mujer no puede ser pastora, no puede parecer un púlpito. Bueno, sigamos. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. En el libro dice, número 1, debemos profetizar de acuerdo con la fe que tenemos. Véase Romanos 12:6, dice así. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Oyó eso? Sí. Conforme a la medida de la fe. El Espíritu Santo puede obrar a través del creyente, solo de acuerdo con la fe que hay en el corazón de éste. El profetizar sin fe equivale a proclamar lo que abriga uno en su corazón. Por ello, es muy importante que el creyente ore mucho, que conozca la palabra de Dios y que sea lleno de ¿qué? El Espíritu de Dios. 3 cosas. Ore mucho, que conozca bien la palabra de Dios y que sea lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Número 2, Violeta, por favor. La profecía debe limitarse y someterse a prueba. Véase 1 Corintios 14, 29. Dice así, oiga esto. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén. Sigamos. Dios desea orden en los cultos públicos. Amén. Aparentemente Pablo está diciendo, no solamente se la pasen profetizando, concédanles tiempo a los oyentes para que juzguen. Juzgar en este caso significa juzgar correctamente. Número 3. Otros creyentes deben juzgar cuidadosamente lo que se dice en una profecía. ¿Por qué? Porque quienes profetizan son humanos. Pueden profetizar por el Espíritu Santo, pero también pueden profetizar solo de ellos mismos o incluso inspirados por un espíritu maligno. ¿Oyó eso? Aquí vienen 2 partes muy importantes que se llama el espíritu del hombre y el espíritu maligno. A veces el espíritu del hombre, la persona misma es que está hablando, ¿me entiendes? Por su ego, por su vanagloria, por su prepotencia, por su posición, etcétera. Entonces ahora viene el punto, tú tienes el segundo punto que es el espíritu maligno. Entonces, ¿cómo contrarrestamos nosotros eso? Por medio de la palabra de Dios, aleluya. Por medio de la palabra de Dios, conociendo bien la palabra de Dios, siendo lleno del Espíritu Santo y orando mucho. ¿Me doy a entender? Porque cuando tú oras, tú comienzas a entrar en intimidad y profundidad con Dios. Cuando tú estudias la palabra, entonces comienzas a entender el plan de Dios y cómo está estructurado todo lo que Dios quiere que sea en su iglesia. Tercero, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y como da testimonio a nuestro espíritu, también nos enseñará si eso viene de Él, sí o no, por medio de las Escrituras. Entonces vamos a tener discernimiento de espíritu. Amén. Sigamos.
La congregación debe escuchar y decidir con la ayuda de la palabra de Dios si lo que se ha dicho está de acuerdo con la palabra. En caso negativo, no deben prestar atención a lo dicho en la profecía. Por ejemplo, si la profecía le dice a la gente que maldigan el nombre de Cristo, debe ignorarse. Tercero, todos pueden profetizar. Véase Corintios 14:31 y 14:5-20. Dice así, 14:31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 5. Así quisiera que todos vosotros hablaseis, 5, ¿verdad? 14:5, sí. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. 24, dice así, aleluya. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, aleluya, por todo es convencido, por todo es juzgado, aleluya, sigamos. Aquí se nos dice que todo creyente puede ser usado por el Espíritu Santo para profetizar. El don no se limita solo a los líderes de la iglesia, sino que es para todos los creyentes llenos del Espíritu. Cuarto, quienes reciben una profecía para darla a los demás no tienen que proclamarla. La persona que profetiza decide cuándo hacerlo y cuándo dejar de hacerlo. No está bajo un trance que lo incapacita para dejar de usar su libre albedrío o voluntad. 5. Quienes son usados por el Espíritu Santo en el don de profecía deben estar dispuestos a recibir instrucción y a ser corregidos. En el número 4, 1 Corintios 14:32 dice así. Oiga esto. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sigamos. Actividad 10. Encierra en un círculo la letra anterior o declaración correcta. No, léame la número 5, por favor. Quienes son usados por el Espíritu Santo en el don de profecía deben estar dispuestos a recibir instrucción y a ser corregidos. Oiga esto. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Quienes son usados por el Espíritu Santo en el don de profecía deben estar dispuestos a recibir ¿qué? Instrucción Y corrección. y a ser corregidos. Encierren un círculo la letra anterior a cada declaración correcta. Violeta. Ninguno. Dice, después que una persona ha dado una profecía, ya no necesita preparar su corazón para profetizar de nuevo. No. Incorrecto. Claro que es incorrecto. B. No es correcto que quienes oyen la profecía duden de que provenga del Espíritu Santo. Debemos de juzgar, no es correcto. C. El don de profecía es solo para los líderes de la iglesia. No, es para todos. D. El creyente que profetiza no tiene el derecho de decidir cuándo debe profetizar. Sí tiene el derecho de decidir. Así es. Propósito del don de profecía. Los dones del Espíritu son dados para la edificación del cuerpo. Cada uno lo lleva a cabo de manera diferente. San Pablo dice, como lo hace la profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:13. El creyente que profetiza lo hace para alentar y consolar a otros. Estos, a su vez, son edificados espiritualmente. Y al ser edificado espiritualmente, también lo es todo el cuerpo. Cuando decimos que quien profetiza edifica el cuerpo, queremos decir que el cuerpo es edificado o estimulado. Entonces aquí vamos en el autoexamen. Selección múltiple. Seleccione la respuesta correcta para las siguientes preguntas y encierre en un círculo las letras correspondientes. ¿Sí? Lilian. Número 1. Los dones de sanidad ministran principalmente
al hombre en sus... Necesidades físicas. ¿Sí? Amén. Valente. Usted puede saber que el Espíritu Santo desea usarlo en un don de sanidad cuando... Siente que el Espíritu Santo se mueve en la profunda de su corazón para ministrar a alguien que tiene una necesidad física. Sí. Alberto, el hacer milagros se... Hacer milagro. se... Inténtalo, vamos a ver. Coja una, escoja una. ¿Quién la hizo? Amén. Rosa. Realiza solo por poder sobrenatural. Lógico. Se hace eso por eso viene- Sí. Usted hizo... Este libro yo me he quedado poco. ¿Lo intentamos? El hacer, ¿Lo intentamos, varón de Dios? Ah, pues vale. La profecía consiste en... Número 4. Hablar por el poder. Sí, era- Te lo estoy ayudando durante el Hablar por el derecho. poder. del Espíritu Hablar, Santo. hablar por el poder del Espíritu Santo, la B. La B del 4. Ok. Josefina, este don de profecía es importante porque... Es un don para la proclamación del mensaje de Dios. Número 6. Violeta, proclamar significa... Anunciar el mensaje divino. Violeta, los 3 dones de espíritu... Oiga, ajá, respuesta corta. Complete las siguientes declaraciones con la... Oiga, con la palabra o palabras apropiadas en las líneas provistas. Los 3 dones del espíritu que hemos estudiado en esta lección son... Violeta. Dones de sanidad, el hacer milagro y profecía. Ok. Número 8. Lilian. El propósito principal del don de sanidad consiste en edificar el cuerpo de Cristo. estimularlo, ¿verdad? Estimular. Número 9. Josefa. Omnipotente significa todopoderoso. Número 10. Ludwig, ¿usted puede? Una manera en que el hacer milagros ayuda a edificar el cuerpo de Cristo es eliminar. Consiste en eliminar. Consiste en eliminar. ¿Consiste en eliminar qué? Eso, le estamos preguntando. Pues, Él la dio. obstáculos. Ya. Ahí me soplaron, hermano. Qué lindo. Ok. Lilian, cuando Satanás inspira a la gente a predecir el futuro, generalmente tiene el propósito de... Destruir. Ok. El propósito del don de profecía consiste en edificar el cuerpo de Cristo por... Violeta. Le digo yo, varón, cualquier Sí, cosa. sí, por favor. Espere, ¿lo dijiste? No lo tengas. Valente. Por exhortación y consuelo. Estamos de acuerdo. Hermanos, terminamos la lección 8. Ahora estamos en la lección número 9 de la unidad 3. De la última unidad, pienso, sí, la última unidad del libro. Aleluya. La próxima semana terminamos ya, sí, creo. Ok. Discernimiento de espíritu. Vámonos a 1 Corintios 12, otra vez. Aleluya. Versículo 7 y 8. Dice así. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aleluya. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad, de sanidades, por el mismo Espíritu. Aleluya.
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento. Aquí van los últimos tres, ¿eh? Oiga esto. A otro discernimiento de qué? Espíritu. A otro diversos géneros de qué? Lenguas. Y a otro interpretación de qué? Lenguas. Grábese esto. Interpretación no es traducción. Mantenga eso en su mente, Ok. porque un actor está interpretando un personaje. Él no está traduciendo. Grábese eso muy bien, que interpretación no es traducción. Que no se le olvide. La traducción es Entonces, ¿cómo se dice? Interpretar. Interpretar. ¿Sí? Ya. Porque él no está traduciendo, él está interpretando. Yo, ¿me doy a entender? ¿Y qué es interpretar? Dar a cambiar conocer. algo de un idioma a otro. Observe. No, esa es traducción. No, observe esto, observe. Aquí. Óigame, oiga esto. Cuando un actor toma un papel y lo lleva al entendimiento que está haciendo, Yo no me Interpretar. ¿eh? Interpretar. Lo está interpretando, ¿verdad? Sí, es darlo a conocer en el lenguaje que puedan entenderlo. Ah, exactamente. Entonces, No es lo mismo. ahora traducción es otra cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces tenga cuidado con eso y mantenga eso en su mente. Interpretar y traducir son dos cosas diferentes. Claro, porque cuando traducen no necesariamente va a llegar al mensaje, al destino final, pero la interpretación sí tiene ese fin de que ellos entiendan. Exactamente. Entonces, tenga eso en su mente para que no se... Interpretar es. ¿Eh? Interpretar es. Bueno, yo lo pongo claro. Interpretar es dar a entender el verdadero El significado. mensaje, sí. ¿Me entiendes? Ahora, no es traducción. Y traducción es traducir de un idioma A a otro, Ya exactamente. entendí, ya. Entonces, vamos aquí. Además, también en el libro lo vamos a detallar. Hemos llegado a la última lección de nuestro curso. Ya hemos estudiado 6 de los 9 dones del Espíritu. En el transcurso del estudio aprendimos cómo el Espíritu Santo hace provisión maravillosamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Estudiamos que los dones del Espíritu generalmente se manifiestan al cuerpo a través de creyentes llenos de ¿qué? Del Espíritu. Aleluya. Hay que orar mucho, hay que ayunar mucho y hay que consagrarse en vivencia de la palabra mucho. Entonces, hay poder. Violeta, por favor, sigue leyendo. ¿Dónde se quedó? En esta lección En esta lección final estudiaremos los 3 últimos dones de la lista de 1 Corintios 12 del 8 al 10. Daremos atención especial al don de lenguas, puesto que es muy común en el mundo hoy día. Usted ha notado que todos estos dones son posibles por el Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, puede serlo hoy mismo. Hoy mismo. Puede serlo hoy. Abra su corazón e invítele a entrar. Eso fue directo. ¡fe! Aleluya. ¡Ten fe! Comience a adorarle en fe. Entréguese totalmente a Él. Lo sentirá usted en lo profundo de su ser. Al tomar el control, comenzará usted a hablar en una nueva lengua. Sabrá usted que ha descendido en su plenitud. Ese será el principio de su vida llena del Espíritu. Al seguir lleno del Espíritu, sus dones se manifestarán a través de usted, como lo desee el Espíritu mismo. Bosquejo de la lección. Objetivos de la lección. Citar por nombre los 3 dones del Espíritu bajo estudio en esta lección y explicar las funciones y el propósito de cada uno. Comprender la forma en que usted puede ser usado por el Espíritu para manifestar uno o más de estos dones. Describir cómo se manifestaron estos dones según el libro de Hechos. Yo salto de una vez a las palabras claves. Actividad de aprendizaje eso es para usted en la casa. Circunstancia. Ahí va. ¿Quién tiene circunstancias? Estado de cosas, situación. Falsificador. Persona que falsea algo con el fin de engañar. Severidad. Calidad, estricto, severo. ¿no? Traducir. Cambiar algo de un idioma a otro. Desarrollo de la lección. Discernimiento de espíritu. Muy importante este don. Discernimiento de espíritu. Hoy en día el pueblo de Dios, hermanos, parece como que no hay discernimiento de espíritu en el pueblo. Como esta, vamos a decirlo así, esta ráfaga de falsantes y de mafiosos espirituales están saqueando al pueblo de una manera salvaje, con un intelectualismo
con un despotismo de intelectualismo, algo satánico, algo demoníaco, y el pueblo no sabe discernir qué clase de espíritu y de doctrina se está diseminando en esa congregación, y cómo el pueblo está siendo, yo lo voy a decir así, en palabras quizá un poquito severas y fuertes, derrotado, hermano, y van como ovejitas al matadero, y los saquean, lo engañan, le introducen falsa doctrina en su mente, y el pueblo confuso, hermano, y esto es triste lo que está pasando. Se necesita discernimiento de espíritu, pero ¿cómo van a tener discernimiento de espíritu si no hay oración genuina? Si no hay una vivencia de la palabra genuina, si no hay, aleluya, llenura del Espíritu Santo genuinamente. Esto es algo triste que está pasando con el pueblo, pero está pasando, porque estos son los últimos tiempos. Entonces, discernimiento de espíritu. Objetivo 1. Declarar el propósito y la función del don de discernimiento de espíritu. Definición del don de discernimiento de espíritu. A otro discernimiento de espíritu, 1 Corintios 12:10. La palabra discernir significa mirar más allá de lo exterior, hacia lo interior, hacia lo interno. Ver a través de, oiga esto, repito otra vez. La palabra discernir significa mirar más allá de lo exterior, hacia lo interno. Ver a través de, aleluya. Discernimiento significa un juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. ¿Oyó eso? ¿Que si oyó eso? Amén. Por eso a la profecía hay que juzgarla. Aleluya. La palabra espíritu significa viento, aliento. Neuma en griego. El término en griego es neuma. Entonces, significa viento, aliento, espíritu. Más, oiga, más. Para los creyentes significa más que aliento. En el uso de esta lección se refiere a uno de los tres espíritus. El espíritu del hombre, el espíritu de Dios o el espíritu maligno. Los espíritus. O los espíritus malignos. El espíritu del hombre es la parte más importante de este. En su espíritu el hombre conoce a Dios. ¿Quién es espíritu? Hablando de Dios. El espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y los espíritus malignos son los del mundo malo. Son siervos de Satanás. Oye, aquí vamos. Por tanto, el don de discernimiento de espíritu es la habilidad especial dada por el Espíritu Santo para ver más allá de lo que ve el hombre cuando se manifiesta un espíritu. Es la habilidad de saber por cuál espíritu el hombre está hablando o actuando. Las tres clases de espíritus que se manifiestan a través del hombre son violetas. El espíritu de Dios, el espíritu del hombre y los espíritus malignos. Yo tengo una preguntita. Diga. Me están hablando de que tenemos el espíritu del hombre, el espíritu de Dios y todos los demás lo ponen como espíritus malignos. Entonces no hablaríamos de un espíritu de Dios, o sea, aparte del Espíritu Santo, un espíritu de Dios bueno, sino serían ángeles. No se está hablando, por ejemplo, si tú hablas del espíritu de Dios y habla de Dios, está hablando de todo lo que concierne con Dios. En este caso los ángeles que están en el cielo pertenecen a Dios. También es bueno que pusiste la pregunta, porque también hay que discernir cuando cuando es un ángel de Dios y cuando es un ángel caído. Eso está bien, porque aquí se está refiriendo mayormente los ángeles no van a actuar si Dios no le permite. Además, cuando es un ángel de Dios, el Espíritu Santo te lo va a entender también. O sea, no podríamos decir un espíritu, si nos referíamos a un espíritu benigno, o sea, un espíritu bueno, sería un espíritu de los de Dios. Sería un ángel. Sería un ángel de Dios. Un ángel de Dios. Y todos los espíritus malignos son ángeles caídos. Sí. Ok. A través del discernimiento de espíritus, el creyente puede, Violeta,
el discernimiento del espíritu del creyente puede diferenciar, No puede ver más allá. puede ver más allá. De lo que ven las personas. Puede discernir qué clase de espíritu se está manifestando, ¿o no? Ya. Cuando se manifiesta un espíritu. Aquí está diferente. No, es lo mismo, pero con otras formulaciones. ¿Qué clase de espíritu se está manifestando? Oye, hay cosas que la gente no quiere, que los creyentes no quieren aceptar. Hay gente que tiene miedo a hablar del diablo y del infierno y todas esas cosas, pero hermanos, Dicen que es darle la gloria al eso es mentira. Eso es lo que el diablo quiere, que no lo desmantelen. Ya. Ya. Eso es lo que el diablo quiere, que no sepan sus funciones, que no cómo él está actuando. Los cristianos que hacen eso, oye bien, tienen problemas serios. Porque mi enemigo es el diablo. ¿Quién es que me ataca a mí? ¿Quién es que hace estrategia? La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. La Biblia lo dice. Hermano, cuando yo oigo un cristiano hablar así, ya tú puedes saber el nivel de ignorancia que hay en su vida. Si Jesús mismo habló de Satanás como príncipe de este mundo y que estaba derrotado y todo eso, sí lo sabemos. Y Jesús dijo bien claro que el príncipe de este mundo es el diablo. Entonces, y la Biblia dice bien claro que no ignoremos sus maquinaciones. Y maquinaciones son planes, estrategias, maniobras que se llevan a cabo para destruir a alguien o lograr algo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los cristianos tienen temor de hablar de esta realidad del mundo espiritual? El diablo es un personaje real. Y el diablo ataca a las iglesias con maniobras, con planes, estrategias, gente que se deja usar, etc. Entonces, cuando tú ignoras esa parte, más fácil le facilita el trabajo. Claro, si ignoras ese ataque, no haces guerra espiritual. Y si no haces guerras espirituales, te aguantas las enfermedades y te aguantas todo lo que te cae. No, y de nuevo busca una fórmula, una manera lógica para aceptar ese problema. No busca la realidad espiritual que va más allá que la lógica humana. Explicación e ilustración del don del discernimiento del espíritu. Satanás es un gran falsificador, es decir, trata de imitar lo que hace el Espíritu Santo. También trata de engañar a la gente cuando se manifiesta haciéndole creer que es el Espíritu Santo. Este es un gran problema, ya que hasta los creyentes pueden ser engañados. Hermano, ¿de qué se viste el diablo? Oiga bien, ¿ángel de qué? De luz. Él nunca va a venir, yo soy Satán, vine a matarte, vine a acabar contigo, no. Había un hombre. No, escuche esto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. No, Dios no dijo eso. Dios dijo, de todo árbol podemos comer, excepto del árbol que está en el centro, de la ciencia del bien y el mal que está en el centro del huerto. ¡Oh! Y él no lo sabía. ¿Por qué? Él no lo sabía, él como que No, quiso sacarle la información. oye, él sabía. Oiga esto. ¿Sabes por qué Dios no quiere que tú comas? Porque Dios sabe que el día que tú comas serás semejantes a Él, sabiendo el bien y el mal. Será igual que Dios. Ahí era el que asunto, que será igual que Dios. Entonces aquí viene el punto. Entonces Dios me está ocultando algo. Le metió esa pinita ahí de... ¿Está entendiendo? Pero ¿cómo vino? ¿Cómo vino el diablo? ¿En qué forma? En serpiente. Ahora, la serpiente, a Eva no le tenía temor. Era su amiga. ¿Qué dice la Biblia de la serpiente? Que era el animal que... La mascota de ella. Era como una clase... Sí, no, la Biblia dice que era una mascota. Por el estudio entendemos que había como una cercanía entre la mujer y ese reptil. Entonces, él usa el reptil serpiente porque parece que este reptil era cercano a la mujer. Ahora viene el punto de que la serpiente comienza a hablar con Eva. Y Eva no se lo encuentra extraño. Pero ya habían hablado en otro momento. Ya eso era... ¿Da a entender? Porque eran amigas. Bueno, sí. Pero no tenía el espíritu de Satán. En ese momento sí. Ya. Oiga, da a entender como que la serpiente tenía esa habilidad. ¿Entiendes? Pero ahora viene el punto de que Satanás vino aquí y usa la serpiente, se vistió de la serpiente. Ok, ahora,
Satanás viene y se viste de Dalila y tumba a quién. A Sansón. Ok. Ok. ¿Está entendiendo? Él usa a Satanás viene y se viste de Jezabel y tumba a quién. David, No, Jezabel. Jezabel. Ah, yo sabía eso. La de Acab. Tumba al rey. Y introdujo ¿qué? La adoración a los Baales, una falsa doctrina en Israel. Jezabel. La caída. Jezabel. Entonces, fíjate que el diablo toma forma. A veces toma forma humana. A veces toma forma de un reptil. ¿Entiendes? De animal. Él toma forma a veces de ángel. Para engañar. Por eso se necesita el discernimiento del espíritu para ver más allá. De lo O vidente. también al que tiraron al pozo, que a esa mujer se le presentó ese la A José lo encarcelaron. ¿Me entiendes? Entonces, hay que entender eso. Hermano, por eso es muy importante el discernimiento de espíritu. Oiga bien, por eso es muy importante el discernimiento de espíritu. Varón, Diga. Adán y Eva aún no conocían al diablo entonces cuando estaban en el Edén, ¿verdad que no? Porque si no, habían sabido que la serpiente ya no era la serpiente, sino Satanás a través de ella, ¿verdad que sí? Ellos ya tenían un claro conocimiento de que Dios le había dicho a ellos, no coman. Ok. Entonces, Eva ya sabía que quien le estaba hablando no estaba en concordancia con Dios. Ah, verdad, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero Eva se dejó engañar, fue engañada. Y Adán transcurrió en transgresión. Pero ahora viene el punto, lo que quiero dar a entender es que el diablo toma forma. Por ejemplo, toma forma de religión, toma forma de mujer o de hombre, toma forma a través de actividades, usa las actividades, todas esas cosas, la puede usar y se camuflajea, por eso se viste como ángel de luz. Nunca él va a venir como lo que en realidad es, el diablo, el destructor. Él viene a matar, hurtar y destruir. Por eso la iglesia necesita que los dones estén activos. Y este don, el discernimiento del espíritu, tiene que estar activo 100% en la iglesia. Porque así podemos desmantelar, así podemos ver los planes del diablo, porque van más allá. Oye, el don de discernimiento es ver más allá de lo normal. En otras palabras, es de descubrir el velo y ver el mundo espiritual tal y como es. O la situación, o las estrategias, o los planes. Por eso es que mucha gente dice, ay, mira lo que me pasó con esta persona. Y tú no te diste cuenta de quién era. Hermanos, el diablo, oye, cuando era Lucifer, él estaba en el cielo. Oiga esto, ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando él estaba en el cielo, él no sentía la presencia de Dios. Estaba cerca de él. Ahora viene el punto. Ahora viene el punto. Y capte la idea. Ahora viene el punto. Y él no sabe imitar eso. Si estaba ahí al lado del creador, él sabe cómo falsificarse. ¿Me entiendes? ¿Cómo se mueve? Déjame hacerlo así mismo. ¿Tú me entiendes? Pero con otros motivos. Ya. ¿Me entiendes? Pero con otros motivos. Entonces, él es un imitador, pero viene con otros motivos. Entonces, si usted no está lleno de la originalidad que de la presencia de Dios, ese falsificado lo puede engañar a usted. Y aquí entra el papel del don del discernimiento del espíritu. Violeta, por favor. Por tanto, pero también. Pero también el hombre puede manifestar solo aquello que proviene de su mismo espíritu. ¿Oyó eso? También hay que entender cuándo el hombre está hablando. Porque hay, como hemos estudiado, el espíritu de Dios, el espíritu del diablo y el espíritu del hombre. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el hombre, el espíritu del hombre está actuando, hay que discernir eso. Sigamos. Puede manifestar solo aquello que proviene de su mismo espíritu. Puede dar la impresión de que su mensaje proviene del Espíritu Santo. Este también es otro gran problema del cuerpo. Sí. Cristo, la cabeza del cuerpo, ha hecho provisiones para suplir cada necesidad del mismo. En la misma se incluye protección del cuerpo contra espíritus malignos, contra hombres que le permiten a su propio espíritu lastimar el cuerpo, y discernimiento de espíritus para proteger a los creyentes que verdaderamente son usados por el Espíritu Santo.
En ocasiones, el Espíritu Santo expresa la severidad divina a través de un creyente. En tales casos, otros creyentes pueden ser tentados a decir que fue un espíritu maligno o el espíritu del hombre. Pero el discernimiento de espíritus capacita al cuerpo para distinguir cuál espíritu se está manifestando. Estoy yo. La severidad. Estoy yo. Que si usted escuchó esto, Amén. sigamos. Algunos espíritus malignos pueden ser reconocidos aún sin poseer el don de discernimiento de espíritus. Pablo les escribió a los corintios: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 3. ¿Usted ve por qué los espíritus malignos no pueden decir o expresar el nombre de Jesús? ¿Usted ve por qué? Le dicen Señor. ¿O la sangre de Cristo? Entonces el espíritu de hombre sí. El hombre sí. Por eso lo usan. ¿Entiende? ¿Usted ve por qué? Sigamos. 1 Corintios 3. ¿Qué quiere decir Pablo? Se refiere a quienes hablan por un espíritu. Si uno de ellos le llama a Jesús anatema o le maldice, no está inspirado por el Espíritu Santo, más bien por un espíritu maligno. Significa también que ningún hombre inspirado por un espíritu maligno le llama a Jesús Señor. Oiga, ¿usted ve? Porque en el mundo espiritual hay reglas. Sigamos. Es que hasta el espíritu del hombre le dice Señor. Ningún espíritu maligno llama A Jesús. El maligno Se niega. se niega. Porque, ¿quién es el Señor de ellos? El El diablo. Pero llegará el día donde van a tener que doblar rodillas. Aleluya, amén. Van a tener que doblar rodillas y declarar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Sigamos. Santo. Consideraremos ahora cómo funcionó el don de discernimiento de espíritus en la vida de Cristo y en la iglesia primitiva. Ok. En este punto debemos recordar que el don de discernimiento de espíritu es sobrenatural. Ah, ¿qué? Sobrenatural. Sobrenatural. Aleluya. Sigamos. Discernimiento de espíritu en el ministerio de Jesucristo. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. Dice, porque el que Dios envió, Juan 3, 34. ok, déjame ver si. Aquí bien, San Juan, ¿verdad? Sí. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Sigamos. Por tanto, Cristo pudo discernir tanto los espíritus buenos como los malignos. 1. Él discernió el buen espíritu de Natanael. Antes de conocerlo, ya sabía qué clase de espíritu tenía. Mientras Felipe conducía a Natanael hacia el Señor, él dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. 2. Él discernió el espíritu erróneo de Jacobo y Juan. Ellos querían que descendiera fuego del cielo para destruir a quienes no habían recibido a Cristo. Él les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lucas 9:55. 3. Él a menudo discernió espíritus malignos. En cierta ocasión, el Señor vio a una mujer que ya tenía 18 años de andar encorvada. Él reconoció que un espíritu maligno le había causado esa enfermedad. Este espíritu no habló, solo hizo que la mujer se encorvara. El Señor le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. En ese momento quedó sana. No necesitaba sanidad, sino ser libre de un espíritu maligno. Aló, ¿oyó eso? Ay, sí. ¿Oyó eso? Espíritu de- Por eso es que se necesita el discernimiento de espíritu, porque así usted va a saber si es causada por un espíritu o por otra fuente. Entonces, si es causada por un espíritu maligno la enfermedad, lo que necesita es liberación. Amén. Y cuando sea libre, entonces automáticamente va a venir la sanidad. ¿Me doy a entender? Por eso hay que tener discernimiento de espíritu, hermanos y hermanas. Sigamos. De esta historia aprendemos que el don de discernimiento de espíritu puede ser muy útil para ministrar a las personas con dolencias o debilidades. Discernimiento de espíritus en la iglesia primitiva. 1. El apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, discernió un espíritu erróneo en Ananías y Zafira.
discernió que estaban mintiendo al Espíritu Santo. Véase Hechos 5:3. ¿Y qué pasó? Lo liquidó, ahí mismo lo eliminó. Lo mató. Sigan. Si Satanás no puede introducir en el hombre un espíritu maligno, trata de dejarle un espíritu de error. 2. De nuevo, Pedro. Espera. ¿Cómo fue? Si Satanás no puede introducir en el hombre un espíritu maligno, trata de dejarle un espíritu de error. Oye, eso. Entonces, aquí viene el punto. Cuando se habla de un espíritu de error, se está hablando de enseñanza o manera de vivir. Falsa doctrina. Falsa doctrina. Entonces, hay que saber discernir eso también. Sigamos. 2. De nuevo, Pedro, por el espíritu, discernió un espíritu de error en Ananías y Zafira. Véase Hechos 8:23. ¿Era este don el don de discernimiento de espíritus o el don de palabras de conocimiento? ¿Quién puede asegurar una u otra cosa? Quizás eran ambos dones. Como ya hemos estudiado, estos dones fluyen todos del mismo Espíritu Santo. A menudo funcionan juntos. Los dones no son tan importantes como el propósito para el cual son dados. Tienen importancia solo cuando ayudan al cuerpo. 3. Pablo, por el don de discernimiento de espíritu, discernió un espíritu maligno en una niña esclava. Un creyente ordinario, por su habilidad natural de conocimiento, hubiera pensado que la niña era sierva de Dios. Fíjese en lo que dijo. Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. Era verdad y fue muy bien expresada. Pero Pablo sabía por el Espíritu Santo que un espíritu maligno era el que hablaba. Al Espíritu Santo le había hablado al espíritu de Pablo. Por ello, Pablo lo sabía. Entonces Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Hechos 16:18. Y agrega el escritor: y salió en aquella misma hora. No. Perdona la pregunta. En este caso, digo yo, ¿qué intención era de este espíritu? Porque él dijo algo que era verdad. Sí, pero era una verdad para que la gente supieran quiénes son. Nada, para que él ¿Entiendes? dando a conocer a la gente. Porque ya hay ese pueblo era un pueblo que tenían otra costumbre, a tal grado que Pablo terminó junto con Sila en el Cepo. La cárcel. Sí, Era para acusarlos. de una manera como... Dando a descubrir Sí, para sí, que supieran exactamente. quiénes eran y Porque así ellos venían ya con... atacaran. Fue el Espíritu Santo que lo llevó allá a Filipo, ¿se recuerdan? Sí, de lo que estudiamos. Entonces, ya ese espíritu venía a hacerle la contra, pero de una manera muy sutil. Como el diablo hace. Entonces, ¿qué Se pasó disfraza. cuando Pablo lo echó fuera? Ya vino la detonación. Sí. Y cuando Sí, lo... porque a ellos entonces les gustaba ese espíritu. No, porque tenían ganancia de ese espíritu, de porque ese espíritu. a eso le parece también que era no parece, era un espíritu de De adivinación. adivinación. Sí, lo utilizaban. Sí. ¿Me entiendes? Sigamos. Hemos de observar que Pablo no solo discernió el espíritu maligno, sino que también lo echó fuera. El poder sobrenatural dado al creyente por el Espíritu Santo le dio también la habilidad de echar fuera espíritus malignos de la misma manera. Los incrédulos no tienen este poder. Lea Hechos 19, 11 al 17. Una de las tareas de los espíritus malignos consiste en tratar de que los creyentes acepten falsas enseñanzas. ¿Cómo fue? ¿Que los creyentes acepten qué? Falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. Ja. Y la están aceptando, sí. A nivel mundial la iglesia está aceptando este espíritu de apostasía. Se ha metido con mucha fuerza en las iglesias. Las iglesias están ahora siendo indoctrinadas en doctrinas raras que no se sostienen en la palabra de Dios. Esto de la prosperidad, de la metafísica, de la superfe, de la hipergracia, que yo le llamo una hiperdegracia, y muchas cosas, el hipercalvinismo, todas esas doctrinas se han metido en la congregación, en las iglesias, y lamentablemente estamos viendo cómo el pueblo de Dios está siendo confundido, llevado cautivo, está siendo totalmente saqueado, porque hermanos, pierden grandes bendiciones al ser confundidos y engañados, porque ahí se caen en un sistema de error y no experimenta la presencia y el poder de Dios como debe ser, sino que caen bajo cautiverio. Esta es la realidad, hermanos, por la cual nosotros necesitamos con vehemencia y con fuerza
el discernimiento de espíritu en la iglesia. Porque hay gente que vienen con una intención, que se ríen contigo, pero cuando tú tienes el discernimiento, que tú ves más allá, tú ves la verdadera intención de esa persona. Sigamos. El don de discernimiento de espíritus capacita al creyente para reconocer la enseñanza del Espíritu Santo y la de los espíritus malignos. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. 1 Juan 2, 26, 27. Debemos aprender a escuchar cuidadosamente al Espíritu Santo. Él nos hará saber cuáles maestros tratan de darnos falsas enseñanzas. ¿Usted sabía eso? El Espíritu nos va a nosotros a enseñar y a dar a entender cuáles son los maestros. ¿Por medio de qué? De la palabra. Por medio de la palabra. ¿Cuáles son esos falsantes? Porque el creyente hoy en día se mete en todos lugares viendo enseñanza aquí, enseñanza allá. Cuando viene a ver, tiene una confusión Triste, varón, muy triste. que no sabe dónde está. Eso sí, ¿verdad? Y lo que hace que entonces no va a ninguna iglesia. No, y no crece porque tiene una mezcolanza de todo y no crece. Y cree que sabe mucho. No hay una definición clara en su vida, no hay una estructura clara en su vida, sino cuando viene a ver, oye, aquí, cuando viene a ver, tiene una mezcolanza de esto aquí un poquito allá, cuando viene, no sabe estructurarse bien. No tiene un fundamento bien definido. O se quedan en la iglesia que les guste a ellos. También. Entonces, ¿qué pasa? No es así, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay un crecimiento. Hermano, usted sabe que usted tiene que crecer. Claro, bastante. Porque es raro que cuando un niño nace y se queda pequeño, y te va a decir algo está pasando, el niño tiene que crecer o no. Estamos preocupados de su pan. ¿Sí o no? Tiene que crecer. Entonces, hermano, hay que crecer. Cuando una persona no crece tantos años en el evangelio y no crece, tiene un problema. Tiene que revisarse algo está pasando con él o no. Está perdiendo todo el tiempo. ¿En qué tú invertiste todo ese tiempo? ¿Qué tú hiciste con tu vida? 20 años en el evangelio, 30 años en el evangelio. ¿Qué tú hiciste con toda esa vida, con todos esos años? ¿En qué tú lo invertiste? Y está en la misma situación y peor espiritualmente. Y no se le da antes, no crece. No experimenta verdaderamente la bendición, la gloria de Dios como debe ser en tu vida. Algo está pasando. Entonces tú tienes que discernir cuál es el problema, cuál es la raíz del problema. ¿O no? Dejadez. Falta de interés. Sí. Porque hay que entender eso, hermano. Hay que entender eso. ¿Cómo es que usted tiene tantos años en el evangelio, hermano, y no crece? Yo me tengo que revisar, yo me reviso. Acá, ¿qué es lo que pasa? Tengo ya 20 años y ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasó con esos 20 años? ¿Dónde lo invertí? ¿Dónde lo invertí? Hacer show, fiesta. ¿Dónde lo invertí? ¿Qué hice con esos 20 años? ¿O qué estoy haciendo con lo que tengo ahora todavía? Porque hermano, yo le voy a decir algo. Aquí en la tierra tenemos la oportunidad de hacer grandes cosas. Cuando lleguemos al cielo ya se acabó. Ya no va a haber vuelta atrás. ¿Estoy yo? Yo sé que algunos quieren irse para el cielo, no, yo quiero que el Señor me lleve. Hermano, hay que ser sincero. Yo sé que Cristo va a venir, está por venir. Pero ¿a dónde Dios nos necesita más? ¿Arriba o aquí abajo? Aquí. Entonces, aquí tú puedes prepararte y conquistar, y ganarte grandes galardones para la gloria de Dios, creciendo, llevando la voluntad de Dios, haciendo el plan de Dios para su gloria. Pero imagínate tú que tú estás aquí, no trabajas para la gloria de Dios, no hace nada. Entonces la pregunta que tú te debes hacer, ¿cuál es el problema? Que no crezco, no he crecido, no me he desarrollado, no he dado fruto o no estoy dando fruto. ¿Cuál es el problema? ¿O no? Sigamos. Estamos... ya, ok, la actividad 3. Complete las siguientes declaraciones. Es un gran falsificador. Diablito. B. 3 clases de espíritu pueden manifestarse a
a través de... La gente. C. A través del discernimiento del Espíritu, el cuerpo de Cristo puede ser... Protegido. ¿Prote qué? Protegido. ¿Prote qué? Protegido. Protegido. Propósito del don de discernimiento del Espíritu. Ludil, ¿puede leer? Pastor, aquí en esta pregunta de falsificador significa, Satanás. pero no puede ser también copiar lo que el Espíritu Santo... ¿Satanás quién lo hace? ¿Es Satán? No pregunta quién, sino que el falsificador significa. Es un gran falsificador. Eso- Copiar de lo que el Espíritu Santo hace. Pero que está, mira, Sí. Satanás es un gran falsificador. Por eso. Resumidamente, Satanás. ya te está Satanás. diciendo. Violeta, sigue leyendo, sigue leyendo. A ver, definición. ya. Propósito. No. Propósito. Propósito del don de discernimiento de espíritus. El propósito del don de discernimiento de espíritus es principalmente la protección del cuerpo de Cristo. ¿Cómo fue? Oiga bien, El propósito del don de discernimiento de espíritus es principalmente la protección del cuerpo de Cristo. proteger, ¿de qué? De falsa doctrina. ¿De qué? De infiltración satánica. ¿De qué? Hasta aún de personas que son cizañas, que están en la iglesia, que son cizañas, que quieren destruir. Hermano, gente que siembran chismes, que siembran contienda, que siembran pleito. Hay gente que vive en contienda, en celo, de aquí para allá. Gente que no se afirman, que van a una iglesia, van a otra vez. Y vienen con tantas cosas, y eso puede dañar. Eso puede dañar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la gente no quiere entender, hermanos, que necesitamos, la iglesia no quiere entender que necesitamos este don para protección. Hay gente que están sentados, pero tienen una mente maquiavélica. Claro, porque entre hermanos nos cuidamos. Hay gente que son hasta psicópatas dentro de la iglesia. Tranquilito, se ríen contigo. Pero dentro de ellos tienen al mismo Satán Están maquinando hacer daño. para destruir. Entonces, cuando hay, Perdón, pero ellos creen que son salvos pensando así. hay gente, O los engaña Satanás. el diablo lo engaña, el diablo lo engaña, el diablo lo engaña. Porque una cosa que hay que entender, oiga bien, para los satanistas, el paraíso es el infierno. Esa es la enseñanza que ellos tienen. Y ellos creen que Satanás venció a Cristo cuando Cristo fue crucificado. Eso dice el Papa. No, pero ellos creen eso. Eso son doctrinas satánicas. Entonces aquí viene Entonces viene lo siguiente. Que ellos no ven a nosotros como que nosotros somos los opositores. Ok, nosotros somos los antis. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque el Satanás lo ha engañado. Entonces hay gente que son entrenados, especializados para infiltrarse en iglesia y destruirla. Observe, es tanto así. Yo escuché un testimonio que el diablo prepara a hombres y mujeres para introducirlos en la iglesia, para hacer que se casen con los pastores y con las pastoras, para que su ministerio no crezca como y si crece, crece bajo influencia demoníaca. Hermano, esto es algo serio. Por eso es que uno tiene que estar bien claro en esto, bien definido en esto. Estamos en una guerra espiritual. Porque cuando usted dice hay mentes maquiavélicas, porque hay dos tipos, al menos lo que veo, de hacer el mal. Hay personas conscientes y lo hacen con estrategia, pero lo que más veo yo Son los psicópatas. son personas que honestamente yo les veo de que ellos intentan hacer bien, pero terminan, lo que usted dijo hace un rato, murmurando, chismeando, metiendo contienda y esa cosa, pero es como que yo no sé si es el ¿Esa es su espíritu del debilidad? enemigo o es carne. ¿O se dejan usar? Esa era mi pregunta. Si se dejan usar por Satanás, pensando que, bueno, llevan el contienda, el chisme, pero hacen las cosas que hacen los cristianos. Sí, hay gente que Está engañado. es un carnal. Ah, No, ya. es un carnal. Es un carnal. Porque tú tienes el espíritu, oiga, tú tienes el hombre espiritual. El nacido de nuevo. Lo voy a comenzar desde el principio. El nacido de nuevo. Tú tienes el carnal. Ha nacido de nuevo, pero todavía se rige por la naturaleza pecaminosa. Si no sale de allí, tarde o temprano se le va a causar grandes problemas en su relación con Dios. Y tú tienes el hombre natural, el que anda sin fe, sin Dios, sin esperanza. Entonces el carnal, el que se ríe por sus sentidos, por la naturaleza pecaminosa, esa persona chismea, contienda, fornica, hace toda la diablura. Porque no ha salido de ese estado de carnalidad. Pero es salvo.
No puede. Ay, no, pero a ver, aquí viene. Puedo, por favor. Aquí viene un punto. Él recibió a Cristo. ¿Qué pasa? Que viene un proceso. En ese proceso él tiene que decidirse. Tiene que salir de su carnalidad. Y si no sale, eso lo va a traer abajo. Claro, porque en el espíritu es que no ama al Señor. Y se puede perder. Ya. Entonces, esa es la situación. Entonces tú tienes toda clase de gente en la congregación. Por eso la Biblia dice bien claro, el trigo y la cizaña están juntos. Entonces uno tiene que tener el espíritu de discernimiento para proteger a la iglesia. Porque de esa manera la iglesia es edificada. Porque hay gente, hermano, hay gente que... Pero, varón, Diga. Cuando los satanistas están dentro de la iglesia infiltrados, ellos lo que le tiran es velo, manto, al mismo pastor se lo tiran y a la congregación para que estén ciegos. Ahora le voy a hacer una pregunta. Si la iglesia está en oración y ayuno, ¿qué va a pasar? Porque yo he escuchado testimonios que han ido satanistas a iglesias, donde la iglesia es de poder y han salido vomitando la sangre. La sangre la estaban vomitando, se estaban muriendo. El Espíritu Santo lo abatió. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente, lo abatió. ¿Por qué? Porque son gente que vienen a atacar a Dios. Entonces, espérate un momento, porque es el pueblo de Dios, es a Dios. Es el pueblo de Dios y nosotros somos de Dios. Entonces, el punto está, aquí viene el punto. Si la iglesia ayuna y ora y le hace de frente al enemigo, entonces, no importa, oye bien, Jesús dijo, he aquí le doy potestad sobre toda fuerza al enemigo y nada os dañará, nada. Nosotros tenemos el poder sobre el diablo, legalmente dado por Jesucristo. Jesucristo venció al diablo en la cruz del Calvario, a los demonios, a los principados, a las potestades, a todos los gobernadores, a todo el infierno, al Hades, todo lo venció y nos dio la autoridad. Y en su nombre echamos fuera demonios y sanamos los enfermos. Entonces, si la iglesia se mantiene en la oración, en el ayuno, en la llenura del Espíritu Santo, en la vivencia de la palabra, es muy difícil que sea derribada. Claro, no le pueden poner un manto a Pero uno. si No, están ahí, al contrario, Sí. al contrario, oiga bien, yo escuché un testimonio que me dejó tremendo impactado. Hubo un brujo que para hacer su conjuro y su cosa tenía que buscar en los cementerios parte de un cuerpo de un cadáver, de un difunto. De un muerto. Pero ¿qué pasa? Que a él le habían dicho que no vaya a la tumba de los cristianos. Y él fue a una tumba, parece que se equivocó. Y con el pico, tenía un pico para abrir el cosa, el pico se le rompió. Pero él siguió insistiendo y dice que del cielo descendió un personaje con una espada y le cayó atrás, que tuvo que terminar en una iglesia arrepintiendo, si no le iba a volar la cabeza. Sí, porque los cristianos aún ya que han Sí, descansado, están durmiendo. pero hay ángeles que nos protegen. Y según dice en el testimonio que él fue con una persona más y a esa persona le volaron la cabeza y él salió huyendo y le cayó atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que entender una cosa bien clara, hermanos. Satanás no puede con Cristo y nunca va a poder. Y la autoridad de Cristo está en la iglesia. Cristo dio su autoridad a la iglesia. Cristo dio autoridad a la iglesia. ¿O no? Amén. Tarde o temprano tienen que arrepentirse. Entonces, aquí, por favor, aquí entienda bien. Cristo le dio la autoridad a la iglesia. Es aquí le doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Aleluya. Hasta de beber bebidas mortíferas. Y no le hará daño. Entonces, hermanos, se necesita el discernimiento del espíritu para poder discernir, ver más allá de lo profundo. En el mundo espiritual, las estrategias y la maniobra del diablo para así proteger al pueblo y tomar acción contra. Amén. Por eso mucha gente se burla, no, que el pastor habla mucho del diablo, que el infierno, que hermano, yo le voy a decir la verdad. Como yo le digo a la cosa a la persona. Mi enemigo es el diablo. Mi enemigo es el diablo y sépanlo. Y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces, él tiene estrategia y él quiere matarme, hurtarme y destruirme. ¿O no? Amén. ¿O no? Amén. ¿O no? Entonces, si él quiere matarme, por eso que muchos cristianos, ¿por qué están, vamos a decirlo así, en derrota? ¿Por qué están debilitados? ¿Por qué viven con temores, con cosas que no deben de vivir? Cosas que Dios no quiere que ellos tuvieran y la tienen. ¿Por qué? Porque no entienden a claridad la realidad del mundo espiritual. O si no, la quieren bloquear. No hable mucho del diablo. No, el diablo es mi enemigo.
Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y la realidad es esta. Aquí Cristo lo venció. Amén. Y le dio la autoridad a la iglesia. Amén. Pero también hay que discernir sus estrategias. Hermanos, antes de nosotros estar en esta tierra, el tipo, el enemigo, viene de arriba, ¿eh? Ya se paseaba por aquí. ¿Me entiendes? Él lo Viene de dice arriba. en la palabra de Job. Antes de nosotros pisar tierra, antes de la creación de Adán y Eva, ya él estaba ahí. Él estaba viendo la situación. Entonces, la Biblia dice que fue lleno de sabiduría. Y él virtió toda esa sabiduría en la maldad. Entonces, tenemos que entender, aquí tenemos que entender, está derrotado. Amén. Tenemos poder sobre él, pero él es sagaz y maquina. Y recuerda, él siempre va a tirar tus debilidades, no a tu fortaleza, a tus debilidades. Por ahí no atacará. Siempre. Porque él no va a venir cuando tú estás fuerte. Él va a venir cuando tú estás débil. Porque por eso es que hay que tener discernimiento de espíritu, que aunque que estemos menguando, sepamos cómo lidiar con la situación. Por eso fue que él atacó a Jesús en los 40 días de ayuno. Que tuvo Porque hambre y ahí estaba apareció. Débil, entonces ahí él Apareció. aprovechar aquí. Por eso es importante la oración, los ayunos, el estudio de la palabra y la vivencia de la palabra. Otra cosa que le abre puerta al diablo es el pecado. Hay pecados, hermanos, que son peligrosos. Los pecados sexuales son peligrosos. Son pecados de muertes. ¿Sabía? Sí. Los pecados sexuales le abren la puerta al diablo definitivamente. En tu vida, en mi vida, en cualquier vida de cualquier persona. Por eso uno tiene que cortar con eso y meterse con Dios. Los pecados sexuales son peligrosos. La gente lo ve muy cuidado con eso. Porque peca contra el mismo cuerpo. No simplemente contra el cuerpo, sino que está violando cosas en el mundo espiritual que solamente están conservados para el matrimonio. Y, oiga bien, el sexo fue creado para el matrimonio. Tienes leyes. Cuando esas leyes se violan, vienen consecuencias. Los demonios están pendientes. Entonces, por eso, mira cómo está Holanda. Señor. Dios por donde más. Sí, por ahí. Entonces, seamos sinceros, por eso oiga bien, aquí viene algo. Jezabel también se viste de muchas formas. Porque mucha gente piensa, no, porque aquel que está viendo porno, aquel que tiene fornicación, o aquel que tiene dos mujeres, cuida, ¿y qué de los pensamientos? Cristo lo dijo, lo pensaste, es lo mismo que hubieras. Entonces, uno tiene, hermano, por eso yo digo, se necesita el discernimiento de espíritu. Lo miraste, lo pensaste, pecaste. Hay que tener discernimiento de espíritu para saber la estrategia y poder contraatacar. Porque hay cristianos que parecen que están totalmente desintonizados de la realidad de Dios. Que tú dices, ¿y este cristiano? Hay algo en su vida que le está obstaculizando ver la gloria. Hay algo. Hay algo, porque hermano, el propósito de Dios es que nosotros tengamos relación con Él, ¿o no? Con Dios. Una relación íntima, profunda, que crezcamos, nos desarrollamos. ¿Usted sabe lo bueno que es sentir la presencia de Dios? Hermano, yo sé lo bueno que es eso. Mira, lo más lindo es cuando el cristiano se acostumbra a la presencia de Dios. Cuando usted se acostumbra a la presencia de Dios, las cosas van a cambiar. ¿Me entiende? Pero el pecado. Por eso necesitamos, para protegernos, nosotros mismos y la iglesia. Sigamos. Aleluya. ¿A dónde quedamos? Este don protege al cuerpo contra los espíritus malignos que tratan de impedir el progreso del evangelio. También protege al cuerpo contra los espíritus de error que con frecuencia lo dañan y lo dividen. Oh, páreme ahí. Con frecuencia lo dañan y lo dividen. El espíritu de error, falsa doctrina. Hermano, mire, yo le he dicho varias veces esto. Esta doctrina de el pantalón, la falda, los aretes, ¿cuánta división ha traído en la iglesia?
Porque nosotros, a mí me llaman el liberal, el carnal, porque yo digo las cosas tal y como son bíblicamente. Oiga bien esto. Le voy a decir bien claro. La doctrina que se están enseñando y que se han enseñado durante años, el legalismo, hermano, lo que ha traído ¿qué? División. Lo que ha traído es confusión. Lo que ha traído es pobreza, miseria al pueblo de Dios. Esa es la realidad. ¿Me entiendes? Lo que ha traído obstáculos para el ministerio de las féminas, de la mujer en las iglesias. Porque hay iglesias que tienen esta doctrina que las mujeres no se pueden ni siquiera parar en un púlpito. Que no se le permite a la mujer hablar en un púlpito. Entonces, eso ha traído división. Eso ha traído una, división terrible en las iglesias. Contienda, pleito, de todo ha traído. Y la pregunta ¿es verdaderamente algo bíblico? Sabemos que la persona tiene que vestirse decentemente. Sabemos que un pantalón apretado y todo eso se ve ya descarado. Se ve mal. Pero también una falda apretada también se ve mal. Se debe, para cada ocasión está su manera de vestir. Y cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que saber vestir bien. Pero no vamos a imponer una doctrina que la Biblia, una doctrina de idea preconcebida que la Biblia no enseña. La Biblia no enseña eso, al contrario. Por eso se necesita el discernimiento de espíritu. No, porque tiene arete, te va para el infierno. Tiene un pantalón, va para el infierno. Se puso una cadenita, está encadenado. ¿Está encadenado, varón? Porque tiene una cadena. Señor, ten piedad. Y si yo no pienso como el hermano piensa, ¿qué pasa? Hay problema. Y si yo digo, varón, la Biblia no enseña eso, ¿qué pasa? Y ellos cogen la Biblia y dicen, no, pues la Biblia lo enseña, pero ¿de qué manera lo está enseñando? Sale y se va. Fuera de su contexto. Entonces, el discernimiento de espíritu nos ayuda a discernir bien lo que es doctrina bíblica y lo que no es. Pero por eso necesitamos el estudio conciso de la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando el principio de interpretación. Por eso estudiamos hermenéutica. Para llegar a entender la palabra de Dios y así obtener un claro significado de la palabra de Dios y poder discernir por medio de la palabra de Dios cuando hay un error bíblico. Amén. Sigamos, por favor. Además de esto, el don de discernimiento de espíritus protege al cuerpo contra las enseñanzas falsas. Toda esta protección hace posible la edificación del cuerpo de Cristo. Aplicación 4. Lea Hechos 16, 18. ¿De qué protegió al cuerpo del don del discernimiento de espíritus manifestado a través de Pablo? Vamos allá. ¿Quién lo hizo? Por favor. De un espíritu maligno que quería estorbar la predicación del evangelio. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo Pablo? Que liberó a la chica. En otra palabra, lo echó fuera. Lo echó fuera. Había en una ocasión Pablo estaba enfrente de un gobernador, no sé si era de Félix, y vino un brujo Beljesú, algo así se llamaba, y comenzó a tratar de oponerse, y Pablo le dijo, oh hijo del diablo, y le mandó un juicio y lo dejó ciego, hermano. Sí, Lo dejó ciego ahí mismo, Pablo. ¿Oye? que tu dinero perezca. No, eso era otro. Lo dejó ciego. Le mandó un juicio, fue y lo cegó. Porque no quería que él le hablara del Señor. Exactamente, ahí mismo lo cegó, hermano. Un rey. Entonces, usted ve que cuando alguien quiere hacerle daño a la iglesia o quiere hacer daño al evangelio, nosotros podemos actuar. Claro, porque nuestras palabras tienen poder. Pero en el mundo espiritual estoy hablando. Porque en el mundo espiritual. Entonces, uno tiene que estar claro en esto. Entonces, ¿está claro acerca del don de discernimiento de espíritu? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto?
Sí, para que sea más efectivo, hasta donde va lo que voy viendo dentro de la iglesia, es que el don de discernimiento es más efectivo cuando lo tiene y lo aplica un líder de la iglesia, porque es el que toma decisiones. No. Es que, oye, un don, el Espíritu Santo lo puede dar. Puede tener cualquiera. Sí, pero digo, el es punto más. efectivo. Pero ¿cuándo es más efectivo? Es cuando la iglesia entera conoce bien las escrituras. Ahí entonces el don es más efectivo. Porque, por ejemplo, lo que mañana venga una hermana que nadie casi lo conoce, entonces no eso, y de pronto puede discernir en ese momento algún espíritu infiltrado. No, pero ¿Le van a escuchar? no, hemos visto que aquí se han querido infiltrar a ciertas personas con espíritu de confusión. Y yo lo me he dado cuenta y yo en mi caso le hacemos. ¿Por qué? Porque la iglesia está conociendo cada día más profundamente las escrituras. Es cuando la iglesia conoce las escrituras. Por ejemplo, lo de Berea, ¿qué hacían con Pablo? Ellos iban a verificar en el A ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Sí, era Pablo. Entonces, cuando la iglesia está sumergida en el conocimiento claro y conciso de las escrituras, de la palabra de Dios, entonces tiene un discernimiento más sólido del mundo espiritual. ¿Qué dice? Vámonos a observar lo que dice Hebreos 5. Vamos a Hebreos 5, por favor. Para que usted vea algo. Y a su nombre. Gloria. Hebreos 5. Versículo. Comenzando del 13, por favor, hasta el 14. ¿Quién lo tiene? Amén. Sí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo fue? ¿Por el uso de qué? Por el uso de los sentidos ejercitados. ¿En qué ejercitado en qué? En la palabra. En la palabra. Y cuando tú tienes el ejercicio, cuando tú la practicas, cuando tú tienes madurez, entonces tú puedes discernir qué. El espíritu del bien o el mal. Exactamente. Entonces, el punto está que la iglesia conozca bien las escrituras. Si no, el diablo se lo lleva. Arrasa con todo. La conozca y la aplique. La conozca y la aplique las escrituras. Aló aquí, por favor. Que conozca las escrituras y la aplican y la vivan. Porque la gente habla mucho, pero son pocos los que viven. Aló, por favor. Son pocos los que la viven. No, varón, perdón, es que un día estábamos donde el hermano Martí y allá había una persona que ellos son de la ley, de la luz del mundo. Entonces, por la palabra nosotros lo buscamos y fue por la palabra, te recuerda, y sí, todo salió bien. Yo le busqué por la palabra, todo en Juan. Y así es. Amén. Y eso es tener discernimiento. Si hubiéramos estado... Entonces, el discernimiento viene por la práctica del conocimiento de la vivencia de la palabra de Dios. Entonces, adquirimos conocimiento bien definido acerca del bien y del mal. Amén. Ahora, el propósito del discernimiento de espíritu es proteger a la iglesia de los ataques del diablo, de la falsa doctrina, de las infiltraciones satánicas, de cualquier actividad que viene para destruir la congregación o a la persona cristiana. El espíritu, a través de la palabra y el ejercicio de la palabra, le entiende bien claro para discernir lo que es bueno y lo que es malo y cómo reaccionar en contra de eso. Bueno, diga. Bueno, una recopilación del texto anterior y ahora, pues, tú que estás mirando, ¿no? ¿Cuánto? Fíjese, hay una situación con nosotros, porque nosotros somos los que estamos estudiando aquí, el grupito es aquí ahora, y muchos que quizás están escuchando a la distancia y que lo van a escuchar a la distancia, es importante siempre que tengamos una seriedad y un aclarando aquí muy preciso. Fíjense que cada día escudriñamos, pero de nada valdría que estudiamos cada día, pero no se pone en práctica. Usted ve que de nada nos avergonzamos por nadie así. El Hijo de Dios no tiene temor en nada. Y si tiene temor a Dios, pero es para adorarlo y alabarlo, para tener confianza.
Y hoy en día hay un temor y unas cosas, y una cuestión, un complejismo en el hombre, tanto como la mujer. El cristiano tiene que ser completamente renovado y cambiado. Por eso que las mujeres, que se hablaba también, ¿tú ves? De cambio, que los pantalones, que los aretes, esas son tonterías, pero en realidad cuando una persona viene a Cristo Jesús cambia a la persona. Cristo Jesús, el Espíritu Santo, ayuda a cambiar a la persona. Es arrepentido y vive conforme a la imagen y semejanza de Él. ¿Entiendes ya? Es una nueva criatura. Las mujeres son santas, las mujeres caminan como debe ser, ¿entiendes? Amén. Entonces nosotros somos que estamos creyendo las palabras y somos los ejemplos y los que debemos ser luz ahora en el mundo, gloria a Dios. Entonces, lo que estamos hablando aquí es, ¿cuál es el versículo 14 del capítulo 5 de Hebreo? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Práctica. Conocemos, estudiamos, conocemos y aplicamos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poder discernir el bien y el mal. El propósito es protección. De esa manera, el don de discernimiento de espíritu edifica la iglesia. ¿Están aquí conmigo? Hermanos, ¿ha quedado claro esto del don de discernimiento de espíritu? ¿Hay alguna pregunta? La hermana decía que el discernimiento, aquella vez que hubo un intercambio de no, ni discusión, porque la palabra de Dios no hay que discutir. Intercambio la no palabra es de Dios, discusión. uno aclarando de la palabra, entonces ella dice que discernimiento, eso no es discernimiento. Eso es cuestión de que el escudriñó. Discernimiento es que usted tenga el discernimiento de que aquel está mal y viene guiado por Satanás. Nosotros hablamos que es discernimiento. La palabra discernir significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interno. Ver a través de. Discernimiento significa un juicio por cuyo medio recibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Eso es discernimiento. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros estamos lidiando aquí en la tierra con un ser espiritual, netamente espiritual. Recuerda una cosa. El diablo no es de este mundo. ¿Oyó? Pero se ha hecho príncipe de este mundo por causa del pecado del hombre. Ahora, Cristo lo derrotó, eso lo sabemos. Pero los hombres que siguen el pecado están bajo su dominio. Oiga bien esto. Entonces el diablo necesita instrumentos humanos para poder llevar a cabo sus planes aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Entonces nosotros tenemos que saber cuándo es el instrumento y quién está usando el instrumento tras bambalinas. Entonces, por eso es muy importante saber también, tener el discernimiento de espíritu para saber cómo operan, cómo se están manejando. Oye, porque mire, el mundo espiritual, hermano, el mundo espiritual es la realidad de la realidad. Oye, entonces, Satanás, el diablo, necesita instrumentos. Tiene a los ángeles caídos, tiene a los humanos que se dejan usar por él, a sus aliados humanos. Que se ceden para... ¿Me entiendes? Para llevar a cabo tal aberración de plan, que totalmente es un derrotero, están derrotados todos. Jesucristo lo derrotó a todos, amén, pero siguen insistiendo en tratar de destruir la iglesia. Por eso necesitamos, y vienen con habilidades y con planes y estrategias muy sigilosas. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque a veces el enemigo habla muy bien. El enemigo se viste de ángel. El enemigo le gusta hablar y hacer que la gente escuche lo que quieren escuchar. El enemigo le gusta que la gente se sienta confortable, que se sienta bien. Pero es para lograr su objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay un discernimiento de espíritu, no vamos a poder desmantelar el plan de destrucción que hay detrás de esa gentileza. Hasta para uno mismo. ¿Me da a entender? Por eso dijo el apóstol Pablo, cuídate hasta de ti mismo. Exactamente. Entonces, ¿ha quedado claro aquí sobre el don de discernimiento de espíritu? Amén. Ahora vamos a un don que ha sido muy atacado por mucha gente a veces. Se llama el don de lenguas. Oiga bien, una cosa es don de lengua, interpretación de lenguas, géneros de lenguas. Entonces,
aquí vamos a tratar algo muy importante. Fíjense que cuando una persona mayormente es bautizada en el Espíritu Santo, pues las Escrituras hablaba en lengua. Como señal de iniciación de que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino al Pentecostés, dice en el capítulo 2 de Hechos, allí tú lo puedes encontrar, tú te das cuenta de que todos hablaban en lenguas. Lo que me sorprendió cuando yo leí este capítulo es que ellos se maravillaban porque aún siendo, decía, aquel que es hebreo, aquel que es de otro pueblo, todos se confundían unos con otros. Sí. Y ellos mismos se maravillaban porque decían, yo comprendo la lengua que habla la otra persona. Pero ¿a cuál de dónde de lengua sería eso? A la que habla... Lenguas humanas, recuerden que aquí habla en 1 Corintios 13, oiga lo que dice. 1 Corintios 13, oiga lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas, ¿lenguas qué? Humanas. Y angelicales. Quiere decir que hay lenguas espirituales y lenguas humanas. Y Pablo dice aquí, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, quiere decir que está la posibilidad de lenguas espirituales. ¿O no? Entonces la gente no entiende esto y comienza a decir, no, están locos, están mal, eso se acabó, ya no hay dones. Ya eso no, mayormente cuando usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que cuando eran bautizados mayormente como señal de iniciación de que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hablaban en lenguas. Cornelio, samaritano, Pablo mismo, yo hablo lengua más que todos. Lo de Efesios. Entonces, ya hasta profetizaban. Diga, por favor. Había un reportaje en una televisión española de el canal Abierta, si es que no me equivoco, que por ahí pasaron el pedazo por el Facebook, lo estaban difundiendo, de un reportaje que hacían de lo que era el crecimiento, la proliferación de la iglesia, del movimiento evangélico, en este caso en España, y cuando hicieron referencia al don de lenguas decían, y ellos balbucean y dicen unas cosas, de esa forma lo presentaron, balbucean y dicen unas cosas que ellos llaman las lenguas. ¿No? ¿Cómo lo presenta el incrédulo? Era una cosa así que lo presentaba como algo ridículo, como algo que nos inventamos, como algo que no fuera real. Entonces vamos al libro de Corintios capítulo 12, versículo 9, versículo 7 hasta el 10. Amén. 12:7. Sí, dice así. Sí. Dice así. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, ya lo tratamos, a otros diversos géneros de lenguas. Violeta, usted que es mejor que yo en la gramática española. Diversos géneros de lenguas. ¿Está plural o no? Sí. Dice diversos géneros de lenguas. Y dice, y a otro, interpretación de lenguas. 14. Varón, una pregunta. Lenguas humanas son idiomas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, pues ya. Está Sí. bien, gracias. ¿14 qué? 14. Capítulo. Capítulo 14. Vamos allá. Aquí vamos a leer mucho. Capítulo 14. Sí, capítulo 14. Violeta, ¿puedes leer el capítulo 14? De 1 Corintios. El hablar en lengua. Esto es una introducción para entrar a este punto porque este es uno de los dones más atacados, ¿eh? Uno de los dones más atacados fuertemente en el área pentecostal, porque mayormente en las iglesias pentecostales que se ve
la manifestación del hablar en lenguas, en lenguas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la iglesia es enseñada en la palabra y vive conforme a la palabra, y Dios bautiza como Él quiere, a quien Él quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que la señal de iniciación de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo es mayormente el hablar en lengua. Ahora, si la iglesia se sujeta a la obediencia a la palabra y le pide a Dios, Dios se lo concede. El bautismo en el Espíritu Santo. Usted tiene el sello del Espíritu y usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Y en el bautismo del Espíritu Santo usted puede alcanzar la plenitud del Espíritu Santo. Entonces mucha gente no entiende estos niveles y estos procesos. Tú tienes el sello del Espíritu Santo, que tú eres propiedad de Dios, que tú has nacido de nuevo, que tú le perteneces a Dios. Ahora tú tienes el revestimiento de poder, que es para ser un testigo de poder, de potencia, para testificar acerca del Evangelio de gloria. Ahora tú tienes la detonación de poder, lo que se llama, cuando tú llegas a una esfera de plenitud, de detonación de poder, de desarrollo, de crecimiento, y se habla de plenitud. Eso se llama poder ilimitado. En otras palabras. Ciérreme la puerta, por favor. Poder ilimitado. Un poder ilimitado. ¿Quién la abrió? ¿Quién la abrió? ¿Quién salió por ahí? Rosa. Por favor, Violeta. 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le habla? A Dios. ¿A quién le habla? A Dios. Es una comunicación directa entre Dios y la persona. ¿Usted está entendiendo? Por eso hay gente por eso es que se necesita, si viene un mensaje a través de la lengua, se necesita un intérprete. Por eso es que la Biblia dice, aquí mismo lo vamos a leer y usted verá, dice bien claro, si no hay intérprete, baje la voz o calle. Porque es una conexión entre Dios y usted. Yo tengo una duda ahí. Diga, ¿cuál es la duda? Particularmente mi experiencia, considerando que tengo el don de discernimiento, la capacidad de discernir, si estamos alabando, no dando mensaje, o sea, dando el mensaje le entiendo, tiene sentido lo que acaba de exponer, pero si estamos alabando, si el hermano aquí da aleluyas y gloria y lo está alabando a él, nosotros entendemos los significados de gloria, aleluya, y está alabando, nosotros nos unimos en ese espíritu y lo sentimos que estamos alabando, sentimos la presencia. Vayamos al grano, ¿cuál es la duda? Pero si una persona, porque yo cuando cuando recién me convertí, había pastores que estaban adelante y alababan, pero en lenguas. Yo particularmente lo sentía hermoso, lindo. Es como igual, o sea, porque no necesitamos entenderlo, porque sabemos si son lenguas del Señor, le está hablando directamente al Señor, lo está glorificando, lo está alabando. Entonces no entiendo por qué ese tipo de... La Biblia dice, es que, óigame, yo soy una persona estrictamente bíblica. La Biblia me dice a mí, tú lo vas a leer en la Biblia, sí, que si no hay intérprete para dar el mensaje, pero en ese caso estamos si se alaba a Dios en lengua, hay un mensaje. Es que siempre que se habla lengua. Es que la lengua no viene la lengua no viene por hablarse. Viene por el espíritu. Ahora tiene que entenderse algo. Si la persona está adorando a Dios en lengua y hay un indocto ahí ¿qué va a decir? Pero es... No, ¿qué va a decir? Es la entrega de nuestra... ¿Qué va a decir? Usted lo va a leer. No, yo creo que... La mayoría de los que entran a una iglesia, generalmente las pentecostales, y pasa eso, se quedan sorprendidos. Dicen que están locos, ¿no? No necesariamente, pero se quedan sorprendidos. sorprendidos. No, pero mayormente dice que están locos. La Biblia lo dice, vámonos a la Biblia. Ya, porque llegamos a extremos, como lo que usted mencionó, las pentecostales que hacen tremendo... No, pero aquí que viene el punto, y eso es esto es lo que yo llamo aquí, por favor, póngame atención. Esto es lo que yo llamo que las personas no son capaces de meterse a la disciplina bíblica. Hay una cosa, cuando Dios dice, no lo haga, punto. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman, que van a morir, seguramente comieron. Mira el desastre en el cual nosotros caímos. De entero cayó ahí. Entonces, si Dios te dice algo, no es por nada, tiene que haber una razón. Entonces, si Dios dice en su palabra, si no hay intérprete,
Baje Y está hablando en un culto, y está hablando en el orden en un culto de adoración. Entonces sigamos porque el tiempo se me va, por favor. Ok. Por eso es que dicen que la iglesia nuestra no acepta las lenguas. No es que nosotros no aceptamos las lenguas, es que nosotros nos disciplinamos en la palabra de Dios, que es muy diferente. Nosotros aceptamos la lengua cuando cuando viene un mensaje para edificación de la iglesia. Y si usted va a hablar en lengua, hable para usted y para con Dios. Punto. Pero varón, perdón, Diga. los satanistas también hablan en lengua, porque hubo un satanista que él estaba en una congregación en los Estados Unidos y él dice que él pudo entender allá en la iglesia cómo hablaban en lengua, que también ellos hablan lengua. Sí, no, claro, Por eso lógico. está el espíritu de discernimiento. Entonces, ¿Usted maldicen. tiene el don de interpretación? ¿Eh? ¿Usted interpreta? Yo, mira, es que, oiga bien, no es que yo, oiga, es que no soy yo que el Espíritu Santo me da la interpretación. Porque ¿dónde es que residen los dones? Porque, y el Espíritu vive en el creyente, entonces eso está claro. Por favor, hermana, vamos a leer eso. Un segundo. El tiempo se me va, me quedan 10 minutos. Diga, por Muy favor. importante lo que ella dijo. Gigi Ávila, yo lo escucho mucho a él, pero Muy bueno. él dice que cuando él está hablando en lengua, está hablando con Dios y el diablo no entiende. ¿Cómo es posible que haya dicho que ¿cómo se dice? Un satanista. Ajá, también habla en lengua. Entonces quiere decir que el diablo está entendiendo. Explíqueme eso. Que el diablo no entiende. Es su idioma de él. Que los cristianos hablan en lengua y que él estaba hablando en Tiene lengua. razón, es muy interesante. Espérese. Espera. Decía bien eso. de una- Aclaren bien, cuelen bien ese café allá atrás. Cuando alguien habla en lengua, Cuelen bien ese café. Él entendió el asunto. cuando alguien habla en lengua, está hablando con Dios, pero en ese momento el diablo no está entendiendo. No, porque es una conexión directa con Papá Dios. Amén. Pero que él entendió que estaban hablando en lengua, no que él Entendía la lengua. sino que escuchó Se dio que era cuenta. lengua. Que era lengua, pero no, ella lo que está diciendo, él escuchó que estaban hablando en lengua, pero no entendía la lengua. Entonces, Violeta, por favor. Ahí va. No, yo no he dicho eso, y si quieres búscalo. Aló. Amén. Huelen ese café allá atrás. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza... Aló. Léame de nuevo ese versículo Porque entero. el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla qué. Siga. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Así mismo qué? Se edifica. Oiga, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Siga. Pero, Así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ahora yo le voy a hacer una pregunta porque algunos dicen no, que eran lenguas humanas. Yo me pregunto, ¿a qué iglesia Pablo le está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo? Era una iglesia griega. Allí todo el mundo hablaba griego. Todas las personas allí hablaban griego. ¿Qué necesidad había de un traductor en ese entonces? O, mejor yo, de un intérprete. ¿No había necesidad? No. Ahora, dice lenguas extrañas, está hablando algo fuera del ámbito natural de una lengua humana. ¿Por qué? Porque dice que también habla de intérprete. ¿Cómo va a haber un intérprete si hablan el mismo idioma? Porque es una lengua, es una iglesia griega. Se hablaba griego koiné. Se entendían entre ellos. Entonces, ¿qué necesidad había de un intérprete? Lo que estoy diciendo es que si no fuera una lengua, otra lengua, si no fuera una lengua que no era griego, Pablo no tenía necesidad de decirle, hermano, usted necesita un intérprete o interpretar. No era necesario decirle eso. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Contexto, análisis del contexto. Sigamos para que usted vea. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quiere decir que una lengua interpretada viene a ser del mismo calibre que una profecía. Ya. Porque está pues sí. Que mayormente profecía. ¿Está entendiendo? Sigamos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas,
que os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la guitarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? O yo. ¿Por qué hablaréis al aire? Sigamos. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. ¿Pida qué? En oración poder interpretar. ¿Por qué le está diciendo el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla si todos hablaban el mismo idioma? ¿Pastor, en porque esta eres iglesia hay extraño. alguien que habla en lenguas? ¿Eh? Usted nomás. Aquí hay varias personas, aquí hay varias personas que hablan. No vale. Pero, oye, aló, aquí hay varias personas que fluyen en ese don. Por eso estoy preguntando. Varias. Pero oiga bien, ¿Quién usted? es un don, aló, es un don. Es un don, usted puede tener otro don. Aló. Yo no hablo lenguas. No, pero usted puede tener otro don. Recuerde que estamos estudiando los dones espirituales para que no haya desavenencia en el pueblo. Amén. Pero el hecho que uno no hable Sigamos, por lenguas- favor, el tiempo se me Pero va. hermano, el hecho que uno hable en lengua no quiere decir que uno no ande en el espíritu. No, eso no. Hermana, por favor, Violeta, por favor. Tantas clases de idiomas y hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Quién es que ora? Porque es una conexión directa con Papá Dios, de espíritu a espíritu. Sigamos. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. ¿Quién? ¿Con qué? Con el espíritu. Siga. Pero oraré también con el entendimiento. Ah. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el ¿Con qué? entendimiento. Y así es. Siga. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Aló. ¿Está entendiendo? Siga. A la acción de gracias. Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Oyó eso? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ah. Ahí está tu pregunta. Sí, ahí está todo. Siga. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. ¿Dónde pasa eso? En Corintios. No, ¿en qué iglesia mayormente pasa eso? Pentecostales. Todo el mundo comienza a hablar en lengua. ¿Y qué dice? Esta gente tan loca. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo lo que está pasando? Ya el Señor lo había dicho. Ya, ya. Por eso yo estoy diciendo, esta iglesia tiene que estar disciplinada en el fundamento de la aplicación de la palabra. Sigamos, termine. Sí, te puedes estar en todo. 24. Pero si profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando
que verdaderamente Dios está entre vosotros. Siga. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en la lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Cómo y para fue? Dios. No, léalo de nuevo usted. Jonathan, léalo de nuevo ese versículo, por favor, léalo de nuevo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Ahora dile algo al que estaba usando a Pablo para escribir eso. No. ¿Verdad que no? No. Amén. Así ¿Cómo debe ser el culto en la iglesia entonces? entendible. Orden. 3 palabras a 10,000. Y si usted lee el contexto de ese capítulo, usted va a dar cuenta que está hablando de un orden en el culto de adoración. Y lamentablemente muchas iglesias no han podido disciplinarse en esto. Porque piensan que el fuego está en el brinco, el salto. No. Pero hay una cosa, varón. Usted lo puede ver, que usted tiene su mente dilucidada ya, en virtud de los estudios profundos y discernimiento, pero a través del estudio. Pero hay una situación, ellos no ven que están mal. Ellos se sienten siempre gozosos también. No se ven en desorden, usted lo ve. Pero el punto está es que, ¿cómo lo enseñaron? Es que no lo ven porque no estudian. Y No, la no, será mayoría, que no leen la son palabra. así, la mayoría de pentecostales, ¿eh? Y Porque son no muchos, estudian. millones, yo diría. Mire, yo he millones. entrado aquí, yo he estado en iglesia, mis hermanos pentecostales, que Dios los bendiga, son mis hermanos, yo no tengo nada en contra, por favor no me malinterprete. Yo he entrado a iglesias pentecostales y hermanos, óyeme, en una ocasión yo estuve en la República y allá en la República una hermana le dijo, una maestra le dijo, un varón como de 20 años se iba para al lado de ella y le dice a la maestra, no, ponte al lado, vete para otro sitio, por favor. Y dice ella, no, porque cuando a ti se te mete eso del espíritu, la otra vez me diste un puñetazo. Le dio un puñetazo en la cara. Sí, porque rompiendo sillas y todo. ¿Y eso? Entonces, y que no, y que la unción, y que el poder, y que usted, no, y eso en el culto. No, y le dio un puñetazo, y por eso le dijo, no, siéntate por favor en otro sitio. Y tú te preguntas, ¿qué es esto? En un culto de adoración a Dios. Eso no es adoración a Dios. Terminemos, por favor, léame el versículo de nuevo ese que se dice. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Y hable qué? Para sí mismos. Baje la voz. Ajá. Baje la voz. Usted puede hablar en su lengua, pero baje la voz, ¿no? En privé sí lo puede hacer, todo lo que quiera. Sí. Claro. Siga. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ya déjelo ahí porque nosotros hemos leído, eso va sobre la profecía y lo otro. Hermanos, nos quedamos, esto fue una introducción para la otra vez, para que usted tenga ya un conocimiento más claro sobre el don de lengua. Lo vamos a estudiar a profundidad la próxima semana. Los que nos sintonizan, Dios le bendiga. Espero que haya aprendido algo. Que Dios le guarde, que Dios le dé luz, que Dios le proteja en el área espiritual, en su área mental, en su área social y en su área física, en el nombre de Jesús. Gracias y bendición a todos. Amén. ¿Quién no llora? Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar. Sigue,